Emmanuel Macron, el presidente de los ricos según la mirada de la mitad de los franceses, logró obtener su segundo mandato con poco más del 58% de los votos. La ultraderechista Marine Le Pen obtuvo el 41% que se suma a un elevado porcentaje de abstención. A pesar del triunfo, los números fríos reflejan en buena medida la existencia de apatía, fragilidad democrática, malestar y divisiones que se generan durante su primer quinquenio en el Elíseo. Plus qu'il y a plutôt du soulagement que de l'espoir dans cette victoire. Non seulement c'est le sentiment dominant des Français, soulagement, déception, colère, ça c'est pour ceux évidemment qui sont sur un autre projet politique que celui d'Emmanuel Macron, et très peu d'espoir. Et même dans l'électorat d'Emmanuel Macron, le premier terme qui est utilisé c'est soulagement, bien loin devant la notion d'espoir. En este periodo, Macron tuvo que enfrentar la revuelta de los chalecos amarillos, el rechazo a su proyecto de reforma previsional, la pandemia, los movimientos antivacunas y la guerra en Ucrania, entre otras situaciones complejas. Por delante, en este nuevo mandato, el principal desafío del presidente es la recuperación de la confianza de los franceses en la política. Je me sens avec un peu de responsabilité. La responsabilité implique de la liberté d'avoir le courage, mais aussi honnêtement, d'être au rendez-vous d'une exigence à travailler avec toutes et tous. Et je suis aussi le dépositaire de ces colères, de ce détournement à la chose publique, à la République qui s'est aussi exprimé, mais aussi du choix très républicain qu'une majorité de Françaises et Français ont fait. Et donc je veux que tout le monde travaille ensemble pour apporter une réponse. Francia está desindustrializada. Existe una ferviente convulsión social que demanda mejoras en el poder adquisitivo y reclama achicar la brecha entre ricos y pobres, temas que fueron ejes de la campaña de Marine Le Pen. En este contexto, la guerra en Ucrania aporta la suba de precios de la energía, provocando también una ola inflacionaria en los alimentos básicos. En marzo, el costo de vida subió un 4,5% interanual, un nivel que no se registraba desde los años 80. Les produits de première nécessité sont très très chers. Imaginez une bouteille de l'huile qu'on l'achetait à 1 euro, aujourd'hui vous l'achetez à 3 euros. Et vous voyez dans les magasins, tout est vidé. Ça devient très difficile pour tout le monde. Para responder a esta demanda, pocos días antes del balotaje, Macron prometió impulsar una ley a favor del poder adquisitivo de los asalariados, una iniciativa alejada de las reformas laborales y jubilatorias fallidas que volverá a intentar imponer en esta nueva etapa, retomando un camino que debió desandar, acosado por las olas de protestas masivas que tuvieron su clímax con la aparición del movimiento de los chalecos amarillos, que ganaron las calles en 2018 a raíz de los cambios en los precios de los combustibles y terminaron aglutinando otros reclamos ciudadanos. Otro punto relevante para Macron es la cuestión del clima. La sociedad espera medidas drásticas para evitar una catástrofe ecológica. En lo que hace a la política exterior, Macron espera posicionarse con más fuerza en la Unión Europea y gravitar en cuestiones de fondo como la búsqueda de una solución negociada entre Rusia y Ucrania. Pero para poder llevar a la práctica sus proyectos en Francia y en la Comunidad Europea, necesita obtener un buen resultado en las parlamentarias que se realizarán el 12 y 19 de junio. Dos sondeos de opinión realizados tras la segunda vuelta muestran que los franceses no parecen dispuestos a otorgar al presidente una mayoría parlamentaria como la que tuvo en la Cámara Baja desde 2017. La sociedad francesa parece estar dividida en tres partes: el macronismo y sus aliados, la izquierda y la derecha. Desde la izquierda, más radical, el partido que conduce Jean-Luc Mélenchon, Francia Insumisa, tercera fuerza en la primera vuelta, negocia con ecologistas y comunistas constituir un frente común para las legislativas. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. La derecha y la ultraderecha, por su parte, también buscan unirse de cara a las parlamentarias. On va regarder un peu les idées, les enjeux, les idées, le programme, ce qu'on veut faire avec ces élections législatives, comment on peut au mieux incarner l'opposition demain, puisque les Français ont décidé en envoyant Marine Le Pen au second tour quelle était la chef de l'opposition. Et donc on va faire ce travail, puis viendra le temps des hommes, du choix des hommes.
Si la oposición logra su objetivo, Macron estará obligado a compartir el gobierno con un primer ministro de la oposición y si logra la mayoría, podría volver a enfrentarse con olas de protestas y movimientos sociales que expresen el descontento de la población con las reformas sociales que pretende imponer en su segundo mandato. Bueno, parte de los desafíos que a partir de este momento comienza a transitar el propio Emmanuel Macron. Ever, lo habías dicho cuando comenzamos esta edición. Qué camino sinuoso, difícil, lleno de obstáculos a partir de este momento, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que se enfrenta de acá en más Emmanuel Macron es terminar de definir cómo va a ser su segundo mandato y cómo lo va a orientar. La confusión o la discusión pasa, no tenemos que olvidar que hace poquísimos días gana una segunda vuelta en buena medida gracias a los votos del partido de izquierda, el partido de Jean-Luc Mélenchon, que fue el que aportó buena parte de los votos que le permitieron a Macron imponerse en la segunda vuelta. Algunos de los gestos que entre dos turnos tuvo Macron para seducir ese electorado, hablar de ecología, dijo mi próximo primer ministro se va a encargar de la agenda ecológica. De hecho, citó un concepto muy fuerte de Francia Insumisa, del partido de Mélenchon, históricamente, que conforma su base ideológica y programática, que es el de la planificación ecológica, dijo mi primer ministro, y hizo un agregado, y en un guiño dijo, o mi primera ministra, y vamos a hablar de eso, será un primer ministro o ministra que tendrá una agenda ecologista. Entonces, la cuestión de la paridad de género o de saldar esa deuda que él tiene de un gabinete en el cual efectivamente no prestó muchísima atención a esa dimensión, por un lado, la agenda ecológica. Pero debió anunciarlo justamente para acaparar estos votos que vos decías. Pero ganó. Claro. Pero ganó y ahora vienen las legislativas. Y si hay algo que hace muy bien el macronismo y que realmente se lo reconocen todos los partidos políticos, es la forma en la que diseña sus estrategias electorales. Recordemos dos cosas. ¿Cómo ganó Macron en el 2017? Fracturando el socialismo. El ministro Hollande se fue, se llevó buena parte de esos votos, capturó parte del electorado de derecha a partir de su discurso y de su trayectoria como ministro de Economía. ¿Qué hizo en la segunda elección presidencial? Terminó de fracturar a los republicanos, a la centro-derecha. Buena parte de esos votos le permitieron a él llegar a la segunda vuelta con bastante comodidad. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora se abre una cierta incertidumbre. ¿Para quién y con quiénes va a gobernar? Lo más lógico, lo más que forma parte, digamos, del ADN del macronismo, sería que él se vuelque a una agenda de centro-derecha, gobierne con la derecha. Pero tiene su pasivo y hay que ver qué va a pasar en las calles. Por lo tanto, habría que ver, yo diría, no me extrañaría y no sería la primera vez que nombre un gabinete, que probablemente va a nombrarlo la semana que viene, con una cierta expectativa progresista, pero que después de la elección legislativa, imponiéndose, el sistema electoral francés favorece mucho a que se imponga el centro. Recordemos que las legislativas en Francia son uninominales por circunscripciones. 557 circunscripciones, llegan a la segunda vuelta quienes obtienen el 12,5% del padrón, no de los que votan. Así que si hay mucha abstención tenés que sacar entre el 20 y el 25%. Y en esa segunda vuelta el sistema es muy favorable a que se imponga el centro, porque si llega a la izquierda y el centro, o la izquierda y la extrema derecha, gana el centro. Ever, perdón, pero pensaba en esto, en este guiño que le hizo a Mélenchon con el tema de, bueno, va a estar en agenda la cuestión ecológica, pero un primer ministro o primera ministra propia, digamos, ¿en qué hay posibilidades de que sea, por ejemplo, Mélenchon? No. Ninguna posibilidad de que sea Mélenchon el primer ministro de Macron, eso lo podrías descartar, pero no te olvides que los verdes, Europa Ecología, los verdes franceses, son un partido verde especial, un partido verde siempre muy cercano al Partido Socialista francés que cayó en desgracia en esta última elección, que tuvo ya afinidades con el macronismo, que tuvo primer ministro de Ecología que tuvo, del área ecológica que tuvo Macron, si bien no venía directamente del partido, era muy afín al Partido Verde. Ahí se está dando la disputa de estos días. Mélenchon, que necesita para llegar a segunda vuelta en la mayor parte de las circunscripciones, una alianza que vaya mucho más allá del comunismo y de los partidos de izquierda que ya son afines, necesita también el aparato del Partido Socialista y votos que provengan de todos los sectores de izquierda posible. La disputa de estos días es entre los elefantes del PS, salió a hablar Hollande diciendo con Mélenchon nunca,
y los sectores del socialismo que dicen si queremos sobrevivir y conservar nuestros cargos en las circunscripciones necesitamos los votos de Mélenchon. Yo te diría también, y me gustaría agregar como un último dato, claro, que creo que vamos a ver esa estrategia a partir de la semana que viene con el nombramiento de primer ministro o ministra. Hay varios candidatos en danzas y hay un tapado o tapada que creo que nos va a resultar familiar y un poco cercano a nosotros. Se habla de Elizabeth Borne, la ministra de Trabajo, pero se habla de otra mujer que se llama Cristina, que no es morocha, tiene el pelo corto, se apellida Lagarde, y hay posibilidades de que Christine Lagarde, sería una sorpresa porque ella dice siempre quiero llegar al final de mi gestión en el Banco Central Europeo. Sí, claro. Pero si hay un giro a la derecha de Macron para confirmar su programa y avanzar en esa absorción de la derecha sarkozista, no sería extraño que Christine Lagarde fuera nombrada primera ministra. El adelanto de Ever a esta hora de lo que podría pasar. Cerramos rápidamente, Alejandra, a ver. Bueno, la pregunta es si el neoliberalismo se puede volver popular. Esa es la discusión, porque si hay algo que logró Le Pen es ser de derecha, de extrema derecha, y ser popular. De alguna manera, ¿Macron puede llegar a ser popular? Yo creo que ese es el gran desafío que me parece que tenemos. ¿Y le alcanza ser popular con una agenda liberal de demandas liberales como incluir a feminismo, incluir la agenda verde? ¿O necesita sí o sí de algo que los neoliberales aborrecen, que es derecho de los trabajadores y lograr que la clase trabajadora pueda crecer económicamente? Me parece que esa es una incógnita. Bien, bueno, incógnitas, muchas preguntas, las estamos por supuesto respondiendo en los próximos programas. La situación de Francia y el futuro de Macron como tema central.